falta Karina. Sí. Bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa fundada en 1602. Es un grandísimo placer recibir esta noche en esta casa la palabra de Federico García Lorca, con dirección y versión de Ernesto Caballero, sin duda una de las voces como dramaturgo y también como director más importantes de la lengua hispana en las últimas décadas. Con esta compañía maravillosa, Teatro Urgente, la obra protagonizada por Karina Garantibá, quien tenemos aquí, que es también productora en parte y nos hablará también un poco de la compañía, de lo que es el proyecto de Teatro Urgente, que es más que una compañía. Integran el elenco también Xenia Guinea, Ana Sáñez, Estíbaliz Racionero, Jorge Berlanga y Rafael Delgado. Han estado también haciendo funciones escolares el jueves y el viernes, con muchísimo éxito. Los institutos están también muy felices y imagino, espero, que la respuesta que habéis tenido esta noche también desde la platea, que ha sido tan cálida, pues os devuelva esa alegría que tenemos de estar escuchando, sintiendo Yerma de Federico García Lorca en una casa donde tantas veces han resonado sus palabras de una forma tan particular, tan contemporánea, tan estremecedora también, de la que nos gustaría, Ernesto, que nos contaras brevemente. Bien. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por asistir y por haber contribuido a hacer posible esta experiencia de esta Yerma que hemos presentado en el Corral. Esta función se estrenó a finales del año 34 y en su momento pues fue una obra muy polémica porque bueno, el público se dividió y de alguna manera prefiguró el propio estreno la confrontación entre españoles que tendría lugar pocos meses después. Escribe Lorca esta obra y muchos la interpretan como una metáfora de la España de su tiempo, de una España frustrada, de una España que no puede germinar. Y el propio Federico introduce o carga las tintas en el aspecto de la religiosidad o de los tabúes o de los prejuicios sociales que vienen muy determinados por la religión de su tiempo. Y esa es la razón por la que paganiza todo este paisaje rural, de romerías, de visita al santo, y lo lleva hasta un extremo que la propia vieja pagana, que es un personaje que aparece, llega a decir de una manera muy provocadora o llega a dudar de la existencia de Dios. Bueno, todo esto en la época supuso una gran provocación y de alguna manera marcó al poeta. En cualquier caso, la obra es un clásico, nosotros la hemos leído desde nuestra perspectiva, es un poema dramático que ofrece además muchos caminos, muchas posibilidades teatrales, está evidentemente muy atravesada por la tragedia ática o la tragedia griega, pero a nosotros en Teatro Urgente nos interesaban dos cuestiones fundamentales. Una, esta suerte de metáfora sobre la infertilidad, en todos los ámbitos, concretamente en lo social. Es decir, nos preguntábamos sobre cuál era nuestra situación social en estos momentos de germinación o infertilidad, y también la cuestión propiamente de la maternidad hoy en día
que también se ha problematizado. Hoy en día existe el debate sobre si incluso existe una responsabilidad social o es una opción la cuestión de la maternidad, y entonces en ese sentido también existe una presión social que no es la misma que la del ámbito rural que padece Yerma, pero que nos parecía que también interesante explorarla, sobre todo para hacernos pues, una serie de preguntas. Bueno, todo esto, todo este preámbulo para decir por qué uno accede a un material. Muchas veces las obras te encuentran, luego uno sistematiza y reflexiona sobre todo esto. Y evidentemente el teatro es el arte de la actualización. Es decir, el teatro, pues evidentemente los signos cambian, tenemos que hacer algo vivo, tenemos que, sobre todo una obra como esta, que tiene mucho de mítico, de arquetípico, y nosotros pues hemos tratado de servirla con el lenguaje de nuestro tiempo, porque es algo que no se puede hacer de otra manera, entre otras cosas porque ustedes son de su propio tiempo y la lectura y el imaginario de todos ustedes no tiene nada que ver con el espectador de los años 30. Y bueno, pues esta es la razón por la que hemos hecho esta propuesta, que de alguna manera pues se acerca, pues como digo, al imaginario de nuestro tiempo, como no puede ser de otra manera. Y no sé, poco más, bueno, poco has más. Has dicho mucho y es un placer escucharte. Recordamos también, bueno, podemos recordar que durante 8 gloriosos años el Centro Dramático Nacional fue dirigido por este señor, y su impronta quedó marcada también en la forma en la que el patrimonio se revisitaba y actualizaba. Y la verdad que guardamos, creo que somos muchas las personas que guardamos en nuestra retina imágenes de esos años, de obras dirigidas por ti y también de espectáculos programados bajo tu dirección. En esta casa, donde se da en la mano el Ayuntamiento de Alcalá, la Comunidad de Madrid, y que actualmente está gestionada por el Teatro de la Abadía, nuestro director artístico Juan Mayorga habla siempre de tener sobre el escenario obras y proyectos que traigan acción, emoción, poesía y pensamiento a intercambiar con la platea. Y mucho de eso está en la génesis y en el embrión de Teatro Urgente. Karina, cuéntanos un poco sobre este proyecto. Bueno, a ver, perdonad, es que después de hacer la función como que hay que conectar. Son como dos... Pero bueno, Teatro Urgente es una compañía. Todas las personas que están aquí forman parte de Teatro Urgente. Es una compañía que nace después de la larguísima experiencia de Ernesto y la mía en muchos campos, y que nace con la idea de romper, investigar y asumir riesgos. Probar cosas diferentes, buscar aproximaciones, y entonces, en ese sentido, nuestra búsqueda va por la filosofía, la tragedia, como temas fundamentales, y cómo desde lo contemporáneo, desde lo que somos ahora, tan desacralizado y tal, se podrían abordar grandes temas, grandes problemas, y eso es Teatro Urgente. Hemos hecho casi siempre obras filosóficas y contemporáneas, pero quisimos también hacer esta experiencia a la que toda la compañía se sumó, porque bueno, Federico García Lorca es como que inaugura también la contemporaneidad, y nos parecía también, era como, bueno, dentro de lo contemporáneo, un clásico, ¿no? Entonces, algo teníamos que aprender también de este proceso, y nos metimos con esa idea de escuchar, aprender, también con la libertad de saber que es una obra que ya se conoce, que no hay que presentarla, que ya está conocida, que forma parte, como dices, un poema, lo puedes leer como un poema, y bueno, ¿qué más se puede encontrar en el poema? ¿Qué otras cosas? Y eso es básicamente Teatro Urgente. Es un espacio en el que pretendemos construir un teatro en español, nuestro, contemporáneo, atravesado por la tragedia, por la filosofía, y que esté siempre convocando al público, pero no para distraerlo, no para ser complaciente, porque ya tenemos como esa parte cubierta
tenemos como muchas cosas de ficción que nos podemos sentar y relajar y desconectar, sino para cuestionarlo, para incomodarlo un poco, para llevarlo a experiencias un poco más, más exigentes. Y en esas estamos. Este espacio que tenemos para intercambiar entre el público y la compañía, sabemos que no es para explicar nada de la obra. Por supuesto, las obras son inexplicables, ¿no? Y retumban y resuenan dentro de nosotros. Pero antes de abrir a comentarios o preguntas del público, me gustaría que alguien del elenco, algún miembro del elenco, alguna persona del elenco, nos contara un poco la experiencia del encuentro con García Lorca a través de la visión de Ernesto. Desde la interpretación. Voy yo mismo. Vale. Bueno, nosotros empezamos este espectáculo en un taller que hicimos con Ernesto y con Karina, en el que empezamos a explorar pues, el texto desde un lugar mucho más contemporáneo, basándonos, si igual lo he entendido mal, igual ahora me dicen, creo que desde un lugar pues, contextualizarlo más contemporáneamente, qué podría pasar, lo que es universal y siempre permanece son las relaciones humanas. Entonces, pues a partir de ahí hicimos muchos experimentos, porque, o sea, esto tenía, no lo voy a contar una vez, pero teníamos como varios planteamientos hasta llegar aquí. Y entonces, pues bueno, pues a partir de, Ana también estaba en el taller, y a partir de ahí pues empezamos, y Xenia, discúlpame. No pasa nada. Y bueno, vosotras también podéis decir, estábamos allí, empezamos a trabajar, terminamos el taller, nos propuso de alargar este work in progress, este proceso, y creo que sin darnos cuenta llegamos ya pues casi a hacer la obra, ¿no? Fue como un poco, y hasta aquí, porque fuimos cuajando el trabajo, estuvimos todo el verano trabajando con el texto, probando cómo acercarlo, cómo Ernesto te cambia mucho todo el rato, o sea, no te fíes de nada, aprendes de esto, mañana te lo cambio, es así. No sabes si está haciendo bien o mal, o sea, pero es muy divertido y es muy... fa molta trampera, que en Cataluña, te da mucha energía y siempre pues, tienes que estar muy atento, estar ojo visor, a ver por dónde van a ir los tiros hoy en el ensayo, qué va a pasar, qué va a suceder, vamos a construir la relación con Yerma, cómo son los satélites, cómo vamos contando la historia, qué va sucediendo, hasta última hora puede haber cambios. Está bien porque siempre estamos al... Uno de los trabajos también que había en el curso, sobre todo, era no incidir demasiado en la palabra concreta, porque ya Lorca en cada frase, en cada palabra, en cada... bueno, todo el poema que tiene, ¿no? Ya dice mucho. Entonces no sobre decir, ¿no? Sobre lo que ya se está diciendo. Y entonces trabajamos con la imagen que ya la propia palabra produce, sin tener que, bueno, pues ahondar, ¿no? Como andar mucho más en ella, ni subrayarla, ¿no? También es cierto que Lorca es andaluz, como yo, ¿no? Que somos muy exagerados a veces, pero bueno, ya tiene esa poética, ¿no? Y en toda la presentación que hace de la obra, que creo que contemporizarla de esta forma también hace que se escuche de otra manera y podamos acceder a la palabra y a las imágenes que propone desde un lugar muy calmo, ¿no? Y eso, no sé, a mí en concreto me ha llegado de otra forma Lorca al estar en el taller. Sí, y luego en la investigación nos planteamos mucho qué quería decir honra hoy, o sea, como hemos entrado en este proceso de traducir a 90 años después la obra. Y creo que, al menos en mi caso, siento, ¿no? que hemos llegado a la conclusión de que la honra a día de hoy es un enigma que tiene muchas aristas, pero a la vez no se sabe muy bien lo que es, ese significado se ha perdido. Sin embargo, la maternidad es algo que está tan presente también nosotros, que somos la generación más infértil, parece ser, vamos, en la historia de la humanidad, ¿no? Con los que más nos planteamos si ser padres o no, por diferentes motivos. Entonces, yo personalmente siento que está muy conectado con la actualidad, y esa es la magia de Lorca. Maravilloso. Uno se queda pensando en todo lo que decís. ¿Comentarios? ¿Preguntas?
comentaros... Dinos tu nombre, por Perdón, favor. me llamo Iván. Iván. Perdón, lo siento. Hola, Iván. Cuando he escrito esta obra sí que se me viene mucho en mente la figura de la madre, esa de la mujer antigua de padre Federico, que murió sin tener hijos. No sé si vosotros también tenéis la percepción que esta obra nace por ahí, que esa yerma nace de esa madre que él miraba la foto de cuando ya estaba muerta, o si viene como otra parte. Sí, bueno, yo creo que a mí, creo que el tema de la infertilidad a él le interesaba mucho por muchas razones. Por la que dices y por otras, porque además, no es por entrar mucho en biografía de Federico, pero una cosa que a él le afectaba era no ser padre, que en su momento era, porque no estamos en el momento de ahora, ¿no? Con una pareja homosexual se puede tener hijos, pero él, y eso lo deja escrito como eso, es una pena también. Entonces yo creo que la infertilidad, aparte de que le gustaba el tema y de lo simbólico, le interesaba y le tocaba por muchos lados. Entonces, no sé. Lo que sí está claro es lo que ha dicho Xenia, que creo que es un tema que, de todos los temas que tiene la obra, es el que mejor sobrevive. Sí, porque la infertilidad opera como un fatum. Ya está hoy lo comentábamos, ¿verdad? Antes de empezar, la familia de Juan también está marcada por la dificultad para engendrar. Y ese fatum le sirve también a Federico para construir la tragedia. Es muy interesante, bueno, por lo que Federico es un dramaturgo genial, porque de un drama rural lo va a convertir en otra cosa y llega al final pues a rozar pues esta dimensión mítica o trascendente que es propia de la tragedia. Nosotros, en cualquier caso, hemos partido de algo que siempre es muy difícil, pero de evitar trabajar con ideas preconcebidas. La principal idea y la que más pesaba sobre nosotros era eso que se llama lo lorquiano. Nosotros decidimos que tal cosa no existía, o por lo menos no nos podía afectar. Nos acercamos al material como si lo hubiera escrito alguien de ahora y tratamos de establecer las relaciones y de dar vida a la palabra. Y evidentemente es una obra, toda obra de teatro es una obra poética, pero si además a esta le añadimos en fin, sus propias características, el propio Federico, hoy todavía nos hacemos preguntas que no tienen una respuesta unívoca, y así debe ser. Deja abiertas puertas, cuidado, eso que se llama la polisemia o la ambigüedad, que no es la indeterminación. Entonces es un texto que en ese sentido también, por eso a Teatro Urgente, que nosotros trabajamos mucho, hacemos bandera de hacerse preguntas más que de lanzar mensajes unívocos, pues nos ha resultado muy interesante. Os vi vuestra propuesta de Yerma, no sé si en otoño del 22 o en la primavera del año pasado, en el Teatro San Francisco. En aquella representación y en relación con esta ha habido unos cambios. Sí. Por ejemplo, recuerdo que algunas de vosotras patinabais. Sí. Entonces, esos cambios se deben a la propia evolución de la compañía, de la visión actual ahora. Bueno, estamos ya en el 24, o si es una sencilla adecuación al espacio escénico, porque allí, claro, contabais con más, un escenario más amplio, en fin, o si es la propia evolución de la obra, una nueva visión de cómo las funciones se van madurando, en fin, que contéis este proceso, esta evolución. Sí. Como se construyó para ese teatro, porque es donde teníamos la residencia y el escenario es bastante grande, entonces ahí recuerdas que había un muro muy grande, negro detrás, y de ese muro salía los patines. Evidentemente, pues al venir al corral, toda esa parte no se podía hacer. Cuando vienes a este corral tienes que adaptarte, es un espacio mágico, pero es otra cosa. O
sea, es otra cosa. Entonces, simplemente no es el resultado de lo que de ese montaje podíamos traer aquí. Hay algo que en Teatro Urgente también es uno de los presupuestos que nos planteamos en nuestras investigaciones, que es el diálogo con la arquitectura. Es decir, y además, estamos hablando de los griegos, pero a lo largo de la historia los dramaturgos siempre han dialogado con la arquitectura a la hora de construir sus obras. Aquí mismo, por ejemplo, esto en el antiguo corral, ahí había una balconada y muchas de las escenas de los autores del Siglo de Oro contaban con esas convenciones, la calle, el interior, los balcones. Y eso es algo muy interesante. Evidentemente, la yerma que planteamos en este Teatro Galileo, que es en grada, que es una gran superficie, nosotros como creadores escénicos, eso ya nos condiciona. O sea, nuestro primer interlocutor, el último es el público, el primero es el espacio. Y sí, aquí había que hacer otra cosa. Aquí patinar hubiese creado ¿verdad? Sí, hay una pendiente, y sobre todo un ruido, estáis muy cerca. Riesgos laborales. No, y relación gestual, la proxémica, todo esto cambia absolutamente. Yo eso tengo que decir que lo he vivido siempre, menos ahora, yo no sé por qué, lo he vivido todo siempre. Era más grande también, las bañeras que claro. sacaban, todo era en lugar de 2 cosas eran 4, todo era más, pero claro, cuando vienes aquí tienes otra cosa y es lo que comentaba Abel, ¿no? Estás en un espacio que ya es un templo y que creo que porque además yo es la segunda vez que vengo aquí, todas las compañías que vienen a este corral y a cualquier corral, lo que vemos en los corrales es una adaptación siempre. Porque ningún teatro es como un corral. Claro, por eso. Pero eso es bonito. Eso es lo único, ¿no? Esto estaba pensado, yo me imagino cómo sería, era todo, me imagino que muy te lo digo, y era todo muy cerquita, ¿no? No había estas cosas que solemos hacer en los teatros grandes y eso te marca, ¿no? De hecho, si te fijas en la primera escena, yo cuando estuvimos aquí ensayando, ya me parecía excesivo el gesto y también Yerma ahora aparece sentada, eso no estaba en el Galileo, aparece sentada a la mesa tomándose el vaso de leche porque magnificar el gesto, algo que funcionaba muy bien en el Galileo, aquí entrar así nos parecía que estaba saturado de expresividad gestual y hemos rebajado muchas escenas también desde ese lugar. Yo decía que antes eso me parecía a mí como una condena, porque es verdad que estamos abocados, en España no hay 2 teatros iguales y estás estrenando, cada espectáculo es diferente y eso es una gran dificultad, sobre todo para los intérpretes, porque los intérpretes tienen una partitura gestual, tienen medida la forma de la locución. Y claro, no es lo mismo un gran auditorio de 900 tal, que igual mañana tenemos que ir a un auditorio de 900, que hacerlo aquí. Entonces yo esto siempre lo he vivido con mucha frustración y ahora en cambio siempre que hay tiempo, aquí hemos tenido tiempo también para ensayar, ese diálogo, esa adecuación, pues hay que hacer de la necesidad virtud y también, pues bueno, es algo estimulante, ¿no? Pero evidentemente cada espectáculo cambia porque lo cambia no solo el público, sino también el espacio físico. Agradecemos también el corral, el amor con el que habéis trabajado y la forma tan profesional y la entrega que habéis tenido también en crear y adaptar la obra para este público, porque como dice Ernesto, el teatro se actualiza cada vez que se hace, ¿no? Sí. Cada vez un nuevo público, cada vez el elenco es diferente y cada vez pequeños detalles, cuando un espectador la puede ver a lo largo del tiempo una obra, evidentemente es algo mágico que solo tenemos en el teatro. Ningún otro arte tiene esto, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Bueno, buenas noches. Me llamo Beatriz y yo quería comentaros un poco de la temporalidad, lo que habéis puesto, otra cosa que aparte de la infertilidad, a mí me ha llegado mucho la energía, de cómo habéis transmitido la energía negativa, que a lo mejor también en esos gestos que hay que medir y esas posturas que influyen tanto, pero sí estaba toda esa energía muy canalizada de muchas formas, como una muerte en vida sin conexión, sin comunicación, sin amor.
que es un poco lo que hay en el fondo también de la obra. Así que Sí. esa parte también estaba. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Sí, sí, es un... Gracias. Sí, sí, tiene esa obra, tiene esa oscuridad. Sí, es una obra oscura. Es sí. una obra oscura, claro. Es una obra Había una energía cambiante que venía a luz cuando, o en determinados aspectos, o cambiaba también con la respuesta de Isis con las poesías. Sí, las lavanderas es luminoso, yo creo. Es la parte donde Lorca creo que es más luminoso. Sí, sí. Con lo del agua. El agua, sí, pero al mismo tiempo son... Pero sí, las palabras que usa ella siempre tiene envidia. Sí. O sea, son de envidia para abajo va ella. Tiene cosas tan bellas, los jaramagos, dice que la gente piensa que los jaramagos no sirven para nada, pero yo bien que los veo, yo, si... En fin, como me he venido arriba y tenemos un público que ha estado tan inspirado, sí me gustaría leerles una cosa que es... porque es un prólogo, yo no sé si llegaste, lo leí en el estreno, solamente lo leí en el estreno de Yerma, y en el Galileo no lo volví a leer, y no sé, me apetece volverlo a leer, porque creo que arroja alguna luz sobre esta obra. Venga, leemos el prólogo y nos vamos a cenar. La verdad, que ellos se han metido una yerma entre pecho y espalda y yo he estado ahí. Bueno, bueno, porque es una cosa, como tú bien has dicho, Abel, por cierto, Abel ese es un dramaturgo excelente, bueno. Porque recuerdo en el Centro Dramático hizo una versión de Casa de Muñecas que yo todavía me acuerdo y voy comentándola en diversos foros, porque bueno, luego lo hablemos. Bueno, el prólogo dice: en el mes de octubre del año 34, eso dice la historia, se produjo en Asturias una insurrección armada en contra del gobierno surgido de las urnas. Gobierno de derechas, de Lerroux y Gil Robles, con latente añoranza de tiempos anteriores a la proclamación de la Segunda República. En el mes de octubre del año 34, eso dice la historia, se produjo en Asturias una insurrección armada que urdió la oposición de izquierdas con resuelta intención de echar abajo la democracia burguesa, siempre, según tesis marxistas, dispuesta a abrir las puertas a la llena fascista en caso de necesidad. También hubo insurrectos que simplemente vieron peligrar al régimen republicano por las declaraciones de algunos ministros conservadores, monárquicos nostálgicos del orden preconstitucional. Izquierdistas como Azaña alertaban contundentes del riesgo de involución. Eso nos dice la historia. Octubre del 34. El gobierno moviliza al ejército que con mano de hierro sofoca el golpe de Estado, mito para otros de rebelión proletaria, tal que aquel otro de octubre en Rusia del 17. Mas tras las idealizaciones, la severa realidad. Ensañamiento, matanzas, vejaciones en conventos y en aldeas, la brutalidad en nombre de la noble causa del pueblo. Eso nos dice la historia sin cincelado, no la historia oficial. La historia asimismo habla de feroz ensañamiento por parte de los restauradores del orden y de la paz, la barbarie del Estado vengándose sumariamente en una cruel represión. En octubre del 34, eso dice la historia, reverdeció la infamia como un funesto prólogo de la guerra inminente que habría de estallar. Se aplastó la revuelta y fueron detenidos algunos dirigentes, como el propio Manuel Azaña, por supuesta implicación en la insurgencia de Asturias y en la súbita proclamación del Estado catalán por parte de la Generalitat del presidente Junts Companys. Recordemos que estamos en el 34, hablando de nuestra historia, de la historia, nada más. Al cabo de 8 semanas, Azaña salió de prisión. Lo acogió su buena actriz, su buena amiga, la actriz Margarita Xirgu, que entonces ensayaba Yerma, con Lorca y con La Barraca, y con Cipriano de Rivas Cherif, cuñado de don Manuel. El 29 de diciembre, eso dice la historia, del año 34, Yerma se estrenó en el Teatro Español. El éxito fue rotundo, a pesar de un grupo reventador que pitó y que pateó la obra hasta que fue expulsado del recinto teatral. Furibundos detractores de la Xirgu y su selecto círculo de incondicionales partidarios azañistas.
Aquella noche de estreno, un público febril interpretó la fábula como un trasunto de la situación política del momento. Yerma era el pueblo condenado a una infecunda clausura entre lóbregas paredes de clericalla, de atraso y de represión vital. Querer y no poder ser fértil era el símbolo elocuente de una España que volvía a las andadas de querer volver atrás, al olor de sacristía que tan detalladamente nos dibujó Galdós. El desenlace violento de Yerma era, pues, el canto exultante de liberación de un pueblo sojuzgado por una historia de la historia que, según otro poeta, Puber por aquel entonces, era la más triste de todas porque siempre, siempre terminaba mal. Así se recibió aquella noche invernal del 34 Yerma, poema trágico en 3 actos. El crimen como acción liberadora, exento de su dimensión metafórica y ritual. Yerma mata a Juan Gil Robles y el símbolo enardece los ánimos guerreros entre la población y el poeta se asombra desprevenido con pasmo de aciago presagio. La historia fue la que fue. La suerte estaba echada. La obra y su circunstancia terminaron de marcar al poeta dramaturgo que había paganizado tradiciones y costumbres atávicamente enraizadas en nuestra única religión, que sacó a escena como figuras latentes de un auto sacramental los latidos del deseo en una mujer discordante con el poder arraigado de la masculinidad, que desenmascaró a la honra, esa turbia celadora de las almas y los cuerpos en su propia reclusión. Obra blasfema, ofensiva contra la gente de bien, un agravio imperdonable a los más altos valores de nuestra noble nación. Sí, el poeta ya estaba marcado. ¿Acaso su hierro, como héroe de tragedia, fuera a no ser capaz de advertir el alcance inmenso del odio entre compatriotas cuando deciden odiarse? Federico solo sabía mirar con la mirada del niño que se asombra y no recela porque infeliz desconoce las sombras de la frustración. Lo que vino después es de todos sabido. La historia, la triste historia de nuestra historia. Muchísimas gracias, Teatro Urgente, Ernesto Caballero, Karina, todo el elenco y todo el equipo artístico, el que no vemos aquí. Y a vosotras y a vosotros, el Corral siempre os está esperando.